Me hice bilingüe en inglés ya grande, adulta e incluso viviendo en un país hispanohablante. Y no solamente logré eso porque haya vivido 2 años en los Estados Unidos o porque en este momento me dedique al coaching de inglés o porque sea una persona prodigio que simplemente lo aprendió así de la nada o porque haya ido a un colegio bilingüe desde que era niña. En realidad lo hice porque fue un llamado, porque fue una misión que decidí en un momento en el que cambié completamente de dirección. Cuando tenía 24 años me di cuenta que realmente la ingeniería civil no era para mí. Quedé sin un propósito, me sentí completamente perdida y empecé a tocar muchísimas puertas. Una de ellas simplemente fue, voy a terminar la universidad después de ya haber trabajado como ingeniera mucho tiempo y me voy a ir a vivir a otro país. La verdad no quiero perder el tiempo, así que voy a aprender inglés y voy a descubrir qué quiero de mi vida. Y en este momento me voy, viajo, conozco muchísimas personas, pero al principio fue muy complicado porque yo no hablaba bien inglés, no lo comprendía bien. Me pasaba lo que le pasaba al 10% de la población que realmente quiere aprender un idioma y es no comprenderlo, porque la mayoría de personas lo entienden pero no lo hablan. A mí me pasaba todo lo contrario. Entonces esto fue muy complicado para mí porque yo pensé que tenía un nivel intermedio, pero cuando llegué a vivir en esta familia de los Estados Unidos en el programa de Au Pair que hice cuando estuve allá, me di cuenta que no entendía nada, no sabía ni siquiera la diferencia entre un cuchillo y un tenedor y pues ahí es donde empezó el reto de verdad, porque entendí que toda la gramática, todo el vocabulario e incluso todos los clubes de conversación en los que había ido en Bogotá antes de irme no me habían servido para nada porque no podía comunicarme en la vida real en este idioma, ni siquiera haciendo una labor tan sencilla como es cuidar niños. No es sencilla porque requiere mucha responsabilidad, pero en términos de vocabulario y de complejidad a nivel intelectual no lo requería tanto. Entonces bueno, aquí empezó todo mi proceso con el inglés. El primer mes fue muy difícil porque sentía que tenía dolor de cabeza todo el tiempo y ahí es donde yo les digo a la gente, hay que incrementar esa tolerancia. Yo lo hice por mi propia cuenta, no tuve acompañamiento, ni siquiera tenía el nivel de conciencia para buscar un buen acompañamiento y además me di cuenta que la mayoría de academias y cosas me recordaban la universidad. Yo fui a un community college en Estados Unidos y eso es como ir a la universidad otra vez a estudiar de noche, a estudiar con un montón de personas que no tengo nada en contra de ellas, las respeto mucho, pero llevan 5 o 10 años en los Estados Unidos y nunca han aprendido inglés y yo decía, yo no quiero estar con esta gente. Si yo soy el promedio de las 5 personas que me rodean, yo no quiero ser el 5% de un montón de gente que simplemente está estudiando para tener la visa o para otros propósitos que efectivamente no son aprender inglés porque llevan 5 años y no lo han aprendido. Yo solamente tenía 1 año para poder hacerlo. Finalmente me quedé 2 años, pero al año y medio yo ya sentía un avance considerable. Después pasó el tiempo, ya empecé a comunicarme muchísimo mejor, pude tener amigos nativos, ya pude hacer más como una vida normal en Estados Unidos y me pasó algo muy chistoso y es que ya la gente con la que yo interactuaba, algunas somos amigos aún, nos escribimos y cuando estamos en el mismo país nos vemos, pero hay otras que yo decía, Dios mío, ¿yo por qué pasaba tanto tiempo con esta persona? Y era porque no la entendía claramente, o sea, era una persona que tenía un excelente inglés porque es una persona nativa, pero realmente no era una persona que a nivel intelectual me pudiera retar. Entonces, por eso también más adelante, cuando yo ya creé todo mi entrenamiento, todo el DeLorean, todo lo que es este bilingual lifestyle y todo lo que les hablaré en otros videos, me enfoqué en eso, en que realmente pudiera trabajar con personas con las que yo pudiera interactuar y yo sintiera que nota hablar con esta persona no solamente porque habla inglés, sino porque es una persona inteligente, interesante, que me aporta, que tiene metas, que realmente se quiere comer el mundo, porque esa es la gente con la que yo me relaciono todo el tiempo y que hace parte de mi entrenamiento, gente súper pila que quiere como tal cumplir todas sus metas, ¿no? Entonces bueno, ahí ya lo logré hacer y luego ya llega el momento de volver a Colombia, me doy cuenta que es súper complicado mantener el nivel de inglés, volví otra vez a ir a estos clubes de conversación de los que yo iba antes de irme para los Estados Unidos y me doy cuenta que toda la gente que me encuentro, pues sí, hay gente chévere y todo el tema, pero no era gente que hablara de temas profundos o intelectuales o del tipo de cosas que a mí realmente me gustan hablar. Y ahí es donde viene la importancia del contexto, que era algo que les hablaba antes y era como no, ahora ya no se trata del inglés porque mi inglés ya era muy bueno. Yo en ese momento tenía un nivel C1, no era acerca del inglés, era acerca de las conexiones que yo quería hacer en inglés y eso no lo lograba tener aquí en Bogotá, Colombia, porque nadie quería hablar en inglés conmigo. Yo le hablaba a la gente el inglés incluso cuando a ellos no les gustaba y la gente decía, oiga, esa Laura sí que es fastidiosa, pero la verdad yo tenía un sueño y mi sueño era poder hablar bien en inglés y yo no lo iba a lograr hablándole a gente que no quería hablar en inglés y tampoco lo iba a lograr hablando con gente que hablaba inglés, pero no teníamos nada en común más allá del inglés. Yo volví a los Estados Unidos y volví a trabajar como ingeniera, pero yo sabía que definitivamente yo no quería eso
fue para mí porque yo veía a mis jefes y yo decía, yo no quiero ser como ellos, en realidad no me siento que yo quiera continuar aprendiendo acerca de este tema. Me parece una nota, pero no para mí. Entonces yo empecé a trabajar dando clases particulares en las noches, me iba en bicicleta a diferentes partes de Bogotá a dictar esas clases, porque yo sabía que si iba a dejar mi trabajo tenía que tener otro ingreso también. Y en ese momento yo no sabía bien qué hacer, pero yo sabía que la ingeniería no era exactamente lo mío. Si bien cuando yo volví, que esto va a ser un pequeño paréntesis, yo me fui para los Estados Unidos en teoría a averiguar qué quería de mi vida, yo conscientemente no lo encontré. Yo volví acá a Colombia sin saber exactamente qué quería, sin darme cuenta que el inglés se volvería en toda mi ruta de vida, pero en ese momento yo no lo sabía, entonces yo seguía en la búsqueda y decía, yo no sé qué voy a hacer, pero al menos yo no voy a perder mi inglés. Entonces yo empecé a dar estas clases particulares, después empecé a darme cuenta cómo esta gente tenía resultados, les iba bien, después me metí en diferentes entrenamientos de desarrollo personal para poder lanzarme, porque yo sabía que lo que yo quería no lo iba a conseguir trabajando para alguien, porque sería tema para otro video, pero finalmente yo hice formaciones en desarrollo personal que me retaron un montón. Uno de esos retos, por ejemplo, fue renunciar a mi trabajo como ingeniera. Entonces son retos que se meten mucho con tu vida y con hacerte realmente materializar cosas en la vida real, que es lo que también hace mi entrenamiento de DeLorean, y es que no solamente es que sea pura teoría, sino que te lleve a materializar todo lo que tú quieres en la vida real. Y en eso tengo experiencia porque he pasado por procesos realmente así, en los que he materializado cosas que ustedes realmente lo pueden ver en mis redes sociales, un equipo, tener una empresa, poder haber desarrollado un inglés supremamente eficiente que me permita liderar personas en inglés y enseñarle a otros a hacerlo. Entonces digamos que tengo como tal la evidencia para poder decir que puedo apoyar a la gente en esto. Ahí entonces yo continué con todo este paso y me lancé. Ya me hice el tema de desarrollo personal, luego también hice una formación en coaching que me encantó, pero esa parte ya era para poder ayudar a otros a lograr sus metas. Entonces ahí fue otro apoyo importante. Y luego ya en 2022 me lancé. Finalmente me retiré de mi trabajo como ingeniera y ya empecé en este rollo creando contenido, porque dije, nada, yo ya me tengo que lanzar a cumplir mis sueños. Y dije, bueno, vamos a empezar. Yo no sabía cómo, porque siempre trabajé para una empresa. Entonces, claro, empieza a crear esa mentalidad de visionar, de poder tomar decisiones por tu propia cuenta. Necesito ayuda, necesito mentores, necesito gente que me pueda dar direccionamiento, que es algo que yo también hago ahora en mi entrenamiento, y es poder acompañar a otras personas que quieren realmente aumentar sus resultados en un tiempo muy corto. Entonces empecé tomando diferentes mentores y ya al final del 2022 tomé una formación que me ayudó como tal a crear mi metodología de DeLorean, porque esa yo ya la venía desarrollando desde el 2019, pero ya hice todo bien organizado, mucho más en documentos, con un paso a paso súper, hiper, mega específico. Y entonces ahí ya empecé como tal con mi formación de 6 meses, como ustedes la pueden ver. Ahora tenemos 3, una de 6, una de 7, ya vamos creciendo. En ese momento fue la de 6 específicamente. Entonces, bueno, se lanzó. Empecé a trabajar mucho todos mis temas de coaching, porque el coaching de vida es algo muy lindo, es algo que reta a la gente a que pueda salir justamente a conseguir y a materializar cosas en la vida real, pero también que trabajen en su interior, en los temas de la confianza, por qué razón procrastinan, por qué razón de pronto son perfeccionistas, por qué de pronto esa autoexigencia excesiva, cosas que hay que analizar, porque lo que sí pasa con el inglés, que es un magnificador de todas las emociones incómodas, puede estar pasando en otros escenarios también. Entonces, bueno, ahí empecé con toda esa parte, luego ya siempre con el apoyo de mi familia. Mi hermana también fue un elemento muy importante que me ayudó, desde servir los tintos hasta trapear los pisos, hasta hacer una formación que hicimos para otras formaciones que hicimos al interior del DeLorean, que de pronto no surgieron en ese momento. También muchas cosas al interior administrativas que le agradezco enormemente en este video por hacer parte de todo este proceso, como a toda mi familia también, para que yo pueda estar aquí, no solamente haciendo este sueño mío realidad, sino también metiendo a toda la gente de mi equipo, que ahora ya somos más de 11 personas en este equipo, que hacemos que todos los días tengamos más casos de éxito y más personas súper conectadas con el inglés y realmente cumpliendo sus sueños, mejorando sus trabajos, incrementando sus oportunidades a través de comunicarse bien en este idioma. Y bueno, ahora vamos acá, ya trabajando mucho más en temas de liderazgo, trabajando más en temas de public speaking, creando contenido desde lugares paradisíacos, contándoles mi historia, porque sé que a través de esto puedo llegar a más personas que realmente quieren comerse el mundo y quieren hacerlo a través del inglés, que es la manera que yo encontré a nivel de propósito de vida, de poder apoyar y ayudar a la gente a cumplir sus sueños. Entonces, esta soy yo, esta es Lauri Prada. Lo que necesiten, dejen sus comentarios, síganme en redes sociales, que también lo voy a dejar aquí abajo. Es un placer y un gusto, y por aquí síganme porque voy a seguir compartiendo cada vez más cositas. See you there.